Mi nombre es Francisco Olivella Madrid, yo soy un ciudadano panameño, estudiante de la Universidad de Panamá de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tengo 21 años y bueno, lo que me apasiona es la escultura y hace un tiempo vengo haciendo un recorrido escultórico que precisamente por eso tiene el nombre, Mapeando las Esculturas de Panamá, y ya verán por qué. Para comenzar esta presentación, antes de abarcar la reseña histórica y todo lo que tenemos en la presentación, voy a explicar qué es Mundo Esculturas, porque realmente sale Francisco Olivella, Mundo Esculturas, y quizás nos preguntemos qué es Mundo Esculturas. Mundo Esculturas, pues, es una plataforma que desde hace un año estamos trabajando, que compila todo este patrimonio monumental que ha perdido su valor y quizás lo vemos por cómo se ven las esculturas, lo vemos por la falta de interés de las instituciones públicas y privadas y de los mismos jóvenes, pues, que a veces como que necesitamos algo que nos haga el clic con las esculturas nuevamente. Entonces, precisamente uno de los objetivos o propuesta de valor de Mundo Esculturas es revalorizar el patrimonio monumental del país y conectarlos con las personas. Cuando decimos revalorizar, hay que tomar en cuenta de que las esculturas se crearon con un fin de darle valor a los espacios, de darle un sentido didáctico a nuestro entorno, que las personas se sensibilicen al verla, conozcan una historia. Entonces, ese sentido de valor se perdió y Mundo Esculturas busca los mecanismos para entonces revalorizarlos. Y al conectarlos con las personas es que no solamente este patrimonio, es parte de todo lo que somos como país, sino que todos somos dueños de esta herencia y como dueños de esta herencia tenemos que sentirnos conectados con la misma. Entonces, yo creo que ahorita mismo estamos en un punto muy bueno para conectarlos con las personas porque tenemos a la tecnología de nuestro lado. Las multipantallas son algo que ahorita mismo no tiene denominador común a la mayoría, como los smartphones, las tablets, las computadoras. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlos entonces para ver cómo se conecta este patrimonio con las personas. Entonces, ¿cómo inició todo este recorrido escultórico? ¿Cómo empezó este proyecto de Mundo Esculturas? Pongo punto de partida para explicarles un poquito del cómo surgió la idea o el por qué el interés tenemos que hacer algo para revalorizar el patrimonio. Aquí también les quiero comentar el nombre Mundo Esculturas. Al principio no era Mundo Esculturas, era Esculturas Panamá. ¿Qué pasa? Esto yo creo que lo enmarcaba a solamente territorio panameño y yo creo que las esculturas trascienden a lo que es Panamá, porque también muchas de ellas son hechas por artistas extranjeros o muchas de ellas representan personajes o héroes históricos de otras naciones que transmiten un valor y no precisamente son panameños. Entonces, Esculturas Panamá yo creo que lo limitaba un poquito y con lluvia de ideas, con amistades, al final encontré el nombre de Mundo Esculturas porque al final el mundo es distintas culturas. Al final Panamá es un país que también históricamente se ha visto entrelazado por distintas culturas que al final hacen de esto un mundo de esculturas también. O sea, la palabra daba para el ámbito de la cultura y la integración, pero también para el mundo de esculturas que estamos descubriendo que cada vez es más interesante. El logo es el obelisco de la Plaza de Francia. Puse el obelisco porque definir un personaje histórico era un poco difícil, a ver cuál llamaba más la atención o cuál monumento o escultura es más reconocida, etcétera. Así que yo le encuentro el simbolismo de que, aparte de que es uno de los puntos más conocidos y visitados como conjunto monumental, el gallo lo hizo Roberto Lewis, uno de los padres del arte en Panamá, en conjunto con un francés que se llama Paul Niclaus, que fue el que elaboró las placas que están bajo el obelisco. Entonces decidimos utilizar el logo del obelisco de la Plaza de Francia porque contiene varios elementos que pueden definir lo que es el proyecto. Aquí vemos cómo inició. Resulta que yo como estudiante universitario me pongo a pensar de que la universidad es una microciudad que debe
representar lo que afuera debe ser la ciudad modelo. Entonces, muchos jóvenes, pues, no les veía ese sentido de estar conectado con el patrimonio artístico que está en su entorno. Entonces me puse a pensar de que eso diariamente está ocurriendo. Entonces, si la misma institución no hace algo al respecto, si los mismos estudiantes que conformamos la institución no hacemos algo al respecto, ¿qué estará pasando a nivel de país, a nivel de ciudad? Entonces, empiezo a documentar el patrimonio artístico que se encuentra en la universidad, descubriendo su historia, y me encuentro con muchos datos interesantes. O sea, de las esculturas y bustos que están en la Universidad de Panamá, aprendí muchísimo que en otros espacios no encontraba esa información. Entonces, al indagar un poquito más, descubrí que hay unos personajes que realmente vale la pena y que tengan un homenaje en una escultura para preservar esos aportes que hicieron, y asimismo para nosotros vernos reflejados a futuro de cómo vamos a conmemorar a aquellas personas que hoy en día están haciendo algo bueno, algo importante. Y también el espacio de que los artistas también hacen esto con mucho sentido, y si nosotros no le damos el valor, ¿cómo se sentirán esos artistas? Entonces todo comenzó en la universidad, documentando y poniéndolo en plataformas digitales. Entonces ya era una ventana que las personas tenían para conocer acerca del patrimonio artístico que tenían, pero al mismo tiempo ya me di cuenta que yo no era el único que contaba con información de esculturas, sino que, por ejemplo, subí una foto de un busto de José Dolores Moscote que está en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y me comentaron de una vez: oye, ese busto a los tiempos que yo estudiaba contaba con anteojos. Yo, como estudiante nuevo, quizás no había prestado atención a ese tipo de detalles. O de repente subo otra foto y me comentan: oye, qué bueno que tienes este espacio porque tengo una tarea, y realmente la información acerca del patrimonio escultórico está muy diversa. O sea, no hay una fuente completa que contenga este contenido. Entonces ahí fue el camino hacia la luz. Esta es la escultura Hacia la Luz, representativa de la Universidad de Panamá, que fue donada por el primer rector, el doctor Octavio Méndez Pereira, y fue hecha por un artista italiano que se llama Angelo Vanetti. Y también me gustaría comentarles que fue el primer artista extranjero en tener una exposición en Panamá, una exposición escultórica. Ok, partiendo de ese punto de inicio, me di cuenta de que entonces voy identificando los problemas. O sea, ¿qué hace que las personas dejemos de valorar el patrimonio? ¿O por qué el ciudadano es así? O sea, el ciudadano a nivel de estudiantes, porque ahí fue donde percibí el problema, y identifiqué varios problemas. Y estos problemas los pongo aquí como: el primero es la falta de valor al patrimonio y sentido de apropiación en la sociedad. Para uno valorar algo, uno tiene que sentirse dueño de ello. O sea, porque a veces cuando decimos esto no es de nadie, no quiere decir que no es de nadie, esto es de todos, y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. También la falta de mantenimiento especializado, pero esa falta de mantenimiento especializado va muy ligada a la falta de interés del ciudadano y de las autoridades, porque si las autoridades y los ciudadanos no nos preocupamos, entonces ¿quién le dará este mantenimiento especializado si no hay una vigilancia constante, no hay una presión tampoco, o digamos que, o sea, que realmente los que tienen que tener la responsabilidad de esto hagan algo por ello? También la invasión de estructuras monumentales. Este es un problema que está pasando actualmente en puntos de la ciudad de Panamá, como por ejemplo el Casco Viejo, que tenemos unas plazas muy importantes con un valor histórico bastante grande, y están siendo invadidas por comercios, por restaurantes, por todo tipo de cosas que quizás también tienen un beneficio para el lugar, pero de cierta forma se depreda. Entonces hay que buscar la manera en que la identidad del lugar se preserve, y que al final eso es lo que va a hacer de que Panamá no solamente es un lugar donde uno puede venir a consumir, sino que tiene, más allá de un canal, tiene un contenido cultural muy valioso,
y que eso no solamente está aquí en la capital, sino que se extiende a lo largo de todo el país. Un patrimonio artístico muy valioso y un patrimonio natural también, y que debemos prestarle atención siempre. Y otro problema, y bastante importante, que por ahí fue donde comenzó Mundo Esculturas, viendo qué podía hacer, era la ausencia de contenido cultural para los visitantes. Porque yo veo el busto cuando voy por la universidad, pero cuando me acerco solamente veo el nombre y cuándo murió y quizás alguna frase, pero realmente no dice algo más que me conecte con la figura, que me conecte con la persona, y yo pueda decir, el hombre de ese busto, Guillermo Patterson Jr., por ejemplo, fue el primero que inventó el implementar la clorofila en las pastillas del aliento. O sea, todo lo que vemos como mentas o clorets o estas cosas, lo hizo un panameño al final. Fue el que creó esta invención, y yo lo descubrí a través de una escultura. O sea, que al final son datos que si uno busca, encuentra. Entonces, esta ausencia de contenido cultural, si se percibe en la misma Universidad de Panamá, que es el centro del saber, ¿cómo estarán las otras zonas de la ciudad que realmente visitan los turistas, visitamos nosotros mismos con nuestras familias? Y hay que hacer algo al respecto. Aquí se evidencia también el problema en los periódicos, en reportajes, artículos que vemos por ahí, de que es algo que realmente hay que prestarle atención. Aquí, por ejemplo, este es un artículo de un historiador que pone las plazas históricas sin memoria y resalta el problema de la depredación que existe con el consumismo que hay en la zona. Entonces aquí también se puede evidenciar parte de la problemática. Aquí pongo imágenes de escultura en deterioro para que también hagamos una asociación a raíz de todos estos problemas, tenemos nuestro patrimonio artístico, muchos de esta forma. Aquí vemos el homenaje al educador panameño, fue una obra que la hicieron en el año 2006 y ya ven ahí el estado que tiene actualmente. Y esto cerca de las instituciones como el INAC, como el Teatro Nacional. Esto está a un diagonal del Teatro Nacional. La que está arriba es Ruy Barbosa, que está en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Eso es una marmolina, si ven tiene la frente como un poco negra. Eso habría que pasarle un chorro a presión, o sea, nadie se toma la tarea de hacer ese tipo de cosas. Esta es muy importante también, esta homenaje a héroes de la patria, la que se ve en la esquina inferior. Homenaje a héroes de la patria también fue otra obra que se inauguró en el año 2006 y está frente a la Asamblea Nacional de Diputados, y hoy en día ya no está, como comenta la señora. O sea, al nivel de descuido que llegamos, que en el mismo órgano legislativo que se supone que tiene que dar el ejemplo, la olvidaron tanto que parecen personas que hubiesen tenido una tragedia. Entonces eso da mucha lástima, ¿no? Porque el ciudadano también contribuye en la creación de todas estas obras, y entonces ¿cómo se sentirá? Entonces esta es parte de la problemática y cómo andamos. Saliendo del punto de inicio, que era todo el contexto de cómo inició Mundo Esculturas, el por qué el nombre Mundo Escultura y parte de las problemáticas, yo voy a hablarle ahora sobre una reseña histórica de la escultura en Panamá, el cómo inició y cómo ha ido el avance escultórico y su evolución a través de los primeros 100 años de República hasta la actualidad. Y por eso pongo las esculturas de Panamá conociendo el patrimonio monumental. Voy a hablarles acerca de las primeras manifestaciones artísticas, las esculturas de Panamá en los primeros años de República y la evolución de la escultura en Panamá. Las primeras manifestaciones artísticas se dan antes de la llegada de los españoles o a quienes los colonizaran. Este arte precolombino iba muy dado a aquel Panamá profundo, aquel Panamá que iba conectado con sus habitantes y la naturaleza, aquel experimento que hacían los niños con el barro cerca de los ríos, o aquellas tallas en piedras que se hacían con materiales rústicos, aquella madera que también se talla en finas piezas. Y estas primeras manifestaciones artísticas o arte precolombino también van muy ligadas a lo que eran las ceremonias en ese tiempo.
siempre eran muy ligadas al tipo de cultos que se tenían en esta época y pues también es parte importantísima del patrimonio histórico que contamos. Entonces esas piezas también son de mucho valor. La historia de la escultura en Panamá, adornando la ciudad. Ahora sí, pasamos de un punto de transición, de las primeras expresiones artísticas, que fue en la época precolombina, a un periodo de que somos colonizados, también somos parte de la Gran Colombia, entonces se hacen unas esculturas que en realidad no son propias de nosotros, sino que nos las imponen, por así decirlo, y en su mayoría son de carácter religioso, porque los españoles tenían mucho culto en las iglesias, muchas cosas que al final terminaron siendo parte de nuestro patrimonio y pues pasamos de ese periodo de transición ya a un periodo de inicio de república, que ahí es donde enfatizo más la charla. Pongo estas imágenes porque son de las primeras esculturas de la ciudad. En su mayoría están en el Casco Viejo o en las áreas aledañas de la ciudad. Parto iniciando que es un evento importante resaltar que el 7 de noviembre de 1907 se abre por primera vez las puertas de la Escuela Artes y Oficios y se encomienda la tarea al profesor alemán Ernesto Hoffmann para que contrate docentes y contrate personas para que le puedan dar una enseñanza buena a todas estas personas que van a ingresar al Artes y Oficios. Y del Artes y Oficios sale la primera generación de escultores panameños que formaron a otros escultores, y entre ellos podemos mencionar a Guillermo José Moranoli, a Leoncio Ambulo y a Simón Medina. De los tres tuvieron una carrera docente, y también José Guillermo Moranoli, cabe destacar de que tuvo una relevancia internacional bastante significativa. Aquí pongo una imagen de Moranoli para aquellos que se lo quieren ver cómo es su rostro. Y importante también destacar que Moranoli fue el autor del importante monumento de Rufina Alfaro en Los Santos. Aquí vemos imágenes de cómo estaba en su construcción y cómo quedó al final. También es importante mencionar de que en los primeros años del siglo XX hubo un movimiento cultural, artístico en Latinoamérica que se denominó el indigenismo. Habían artistas que empezaban a través de sus obras a expresar todas sus raíces indígenas, y uno de los mayores exponentes fue el panameño Guillermo Moranoli, y ahí vemos una de sus obras muy relacionadas al indigenismo. Después de estos primeros años del siglo XX, siento que es importante mencionar de que el impulsor de muchas de las grandes obras que hoy tenemos en la ciudad fue el doctor Belisario Porras. El doctor Belisario Porras, por tener una formación académica bastante buena, por ser de una buena familia y al haber conocido grandes ciudades de Europa, él se dio cuenta de que en Panamá, para ser una ciudad, necesitaba tener esos elementos que nos hicieran también tener contenido sensible para todos. Entonces él soñaba con este tipo de valores estéticos y al final sus sueños se hicieron realidad por la construcción de muchas de las obras que se hicieron en su periodo y que iban acompañadas de obras artísticas. Dentro de esas obras se encuentra el Instituto Nacional, que digamos fue el primer centro educativo con presencia de este tipo de esculturas, como lo son las esfinges que están en la entrada, entre otros bustos que están, el Registro Público, el Teatro Nacional, la estación de ferrocarril de la 5 de Mayo y la exposición. Fueron plazas que también fueron complementadas y adornadas con esculturas. Aquí en la imagen vemos una escultura que adorna la fachada del Teatro Nacional, que es de un italiano que se llama B. Lamy, apellido Lamy, es una pieza de mármol que ahorita mismo, como están en proceso de restauración del Teatro Nacional, no se pueden ver bien. Y de estos primeros escultores, pues, que fueron llamados para hacer las primeras obras en el periodo del doctor Belisario Porras, podemos mencionar, pues, de que se contrataron artistas, en su mayoría europeos, españoles, italianos y franceses,
como lo son un Victorio Macho, como lo fue un Enrico Viaga y como lo fue un Gaetano Chiaromonte. Más adelante les hablaré un poquito sobre estos escultores que realmente aportaron mucho a lo que es la escultura en Panamá. Para la historia de la escultura también es importante o bastante especial destacar que en el año 1947 se descubre la escultura monolítica de Sitio Barriles en el distrito de Bugada, provincia de Chiriquí. Estos eran esculturas esculpidas en piedra, utilizadas de gran formato y todas también eran con un sentido ceremonial. Se descubrió que se utilizaban en las ceremonias de nuestros ancestros. También es un acontecimiento importante. Otro hito importante es que en los años 50 la escultura republicana se vio con un estímulo al crear el primer concurso de pintura y escultura, que el primer ganador, por cierto, fue Isaac Benítez, que ganó en la categoría de pintura. Pero resulta que en la siguiente generación del concurso, el que la ganó fue Carlos Arboleda, en categoría de escultura. Y a raíz de este, digamos que reconocimiento, también se le otorga una beca para que vaya a estudiar a Italia. El Ministerio de Educación le otorgó esta beca por haber ganado con su obra Cumbia. Pasamos de esos años a también mencionar de que se creó o se cambió de sede a la Universidad de Panamá y se trasladó al nuevo campus, que es el campus central actualmente. ¿Y por qué fue un avance importante para la escultura en Panamá? Porque no contábamos, con un campus importante para nuestra universidad. Y a partir de ese momento se adorna todo el campus con múltiples esculturas. Y también es bastante curioso pues que al momento de la construcción del campus central, simbólicamente el doctor Octavio Méndez Pereira coloca la primera piedra, que es el monumento a Miguel de Cervantes. O sea que fue algo simbólico. Esta obra de Miguel de Cervantes antes se encontraba en la Plaza de Cervantes, en el barrio de la Exposición. Hoy en día es la Plaza Porras, donde está el antiguo Tribunal Electoral frente a la Procuraduría de la Administración. Antes estaba esa piedra ubicada en este lugar y luego se trasladó al edificio de La Colina. Entonces todos estos vestíbulos, bibliotecas, el Paraninfo, se convirtieron en difusores de las artes visuales. Y también el estudiante universitario se convierte pues en un ciudadano más sensible con el contenido artístico. Aquí vemos un poco de esculturas o algunas esculturas que se encuentran dentro del campus de la Universidad de Panamá. El que está en la esquina superior es Justo Arosemena, luego está José Martí, aquí vemos a Clara González, ahí vemos a Alexander Pushkin, un poeta ruso, y ahí vemos a Guillermo Patterson Jr., que fue el que les mencioné de el aporte en el área de la química. En el año 57 se da la noticia de la creación de la Ley Zamudio, propuesta por el ingeniero David Zamudio, que ordenaba esta ley la integración de una obra de pintura o escultura en todo edificio público de más de 100.000 balboas, que en su construcción fuese más de 100.000 balboas. Por primera vez en la historia de Panamá, la Asamblea Nacional apoyó las artes en nuestro país. Esto fue importante y yo creo que también ahora está la tarea de ver qué instituciones cumplen con esta ley, porque vemos que se construyen muchas nuevas instituciones, muchas cosas, pero hay que revisar también porque recordemos que muchos espacios de instituciones son alquilados y no son construcciones estatales como tal. Pero yo creo que si no tienen escultura, quizás sí cumplen con el área de la pintura. Entonces también hay que tomar eso en consideración. La repercusión de los pasos dados en la cimentación de la enseñanza del arte tridimensional durante los años 60 es de gran alcance. O sea que hubo un auge en lo que es la escultura en Panamá durante los años 60, luego de que ocurrieran todos estos eventos en los años 50. Continuando con la historia de la escultura en Panamá, en los años 60 Carlos Arboleda, aquel chico que había ganado el primer premio de la segunda generación del Concurso Nacional de Arte y gana el premio Rudier en la Bienal Internacional de París con la escultura Piel Adentro. O sea, el maestro Arboleda ya pasó de ser alguien que no era conocido a ser una figura internacional por todas aquellas cosas que estaba haciendo en ese momento
y eso es un premio importantísimo el que el maestro se había ganado en ese momento. El mismo año regresa al país. Arboleda ya se da cuenta de que él tiene que aportar a su nación, y con todos estos conocimientos que ya ha adquirido en Europa, conociendo a otros artistas, a otros maestros, él se da cuenta que su tarea principal pues es aportar en la educación, el ver cómo se crean nuevos espacios para fomentar nuevos escultores, y el maestro Arboleda aportó mucho en ese sentido. Se incorpora a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, dando inicio a la formación académica de escultores panameños en suelo propio. Eso fue muy importante, y en el año 64 Arboleda funda la Casa de la Escultura con el fin de promover las enseñanzas de las bellas artes. O sea, fue el primero que creó este espacio dedicado únicamente para los escultores. En el año 69 llega a Panamá la primera mujer graduada en escultura en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes en México DF, Zenia Saavedra de Muñoz. O sea, ya pasamos a una evolución de que los primeros en incursionar en las artes escultóricas, o digamos que se hicieron un nombre, habían sido hombres. Ya pasamos entonces a un punto en que las mujeres se están involucrando en estas artes a nivel de trascender y dejar su huella en toda la historia. En los años 70 surgen galerías de arte privado que contribuyen a promocionar el arte tridimensional, como lo son la Galería Nova, que fue la pionera, la primera galería privada, por así decirlo, en tener exposiciones de escultura. Arte Consul y Habitante eran las que estaban en ese momento. Al año siguiente se crea la Galería del Arte del INAC, que acogió las exposiciones de esculturas. Esta Galería del Arte del INAC hoy en día es la Galería de Arte Juan Manuel Cedeño. Antes estaba ubicada en calle 50, hoy en día se encuentra en el área de Casco Viejo, donde está la Plaza de Francia, el área de las Bóvedas. Continuando, en el año 1971, mediante la resolución número 8 del 3 de marzo, se unifican la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Casa de la Escultura. O sea, deciden hacer dos espacios de arte, uno solo y más grande. Olga Sánchez, formada en Europa, aparece en el panorama artístico nacional en 1974 como instructora en el Centro de Arte y Cultura en el Ministerio de Educación. También es importante que ya, como mencioné antes, la participación de las mujeres en este arte se iba viendo cada vez más. En la década de los 70, el interior de nuestro país se ve muy beneficiado porque empezaron a hacer las extensiones de espacios culturales, como lo fueron la Escuela de Artes Plásticas que se hizo en Santiago de Veraguas en 1975. También se hizo la extensión a David Chiriquí, y también como lo son áreas geográficas como Chitré y Colón. A final de los años 70 retorna al suelo panameño Susi Arias, la segunda escultora panameña formada en el exterior. En 1980 inicia sus labores la Escuela Arte Ganexa. También es otro suceso importante dentro de la evolución de la escultura en Panamá. Como un medio alternativo para la creatividad bajo la administración artística del profesor Ricaurte Martínez, se abrió el compás para que no solamente la Universidad de Panamá estuviese un espacio para la formación de artistas en este ámbito, sino que ya Ganexa entonces era otra opción para aquellos que querían experimentar en estas artes. Otras de las instituciones que cumplió un papel de primera importancia en la promoción del arte escultórico es el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, cuya apertura se da en 1983. El MAC, ¿por qué fue importante? Porque también fue un espacio de mucha promoción para los artistas que estaban en el momento. Se hacían exposiciones colectivas, se hacían, entre otras cosas, que quizás antes no tenían tanto espacio. Entonces ya no es la Universidad de Panamá solamente, ya no son las bibliotecas o las galerías privadas, sino que está el Museo de Arte Contemporáneo, que impulsa mucho este arte hasta hoy en día. Para concluir, es necesario mencionar el encuentro de escultores que se realizó en 1987 en el Museo de Arte Contemporáneo precisamente, y llama la atención que en este periodo, a pesar de existir una crisis social, económica y política, la escultura haya sobrevivido durante este turbulento tiempo, porque muchas de las cosas que ocurrieron quizás no
no se vio tan afectada como en otros lugares del mundo donde hay conflictos bélicos, donde hay otras cosas. Y la protección del patrimonio es sumamente importante y por eso las legislaciones que los protegen también es importante que las personas lo entiendan y que las personas, digamos, que las hagan exigir. En 1993, bajo la administración del doctor Carlos Iván Zúñiga, se creó pues la nueva carrera de Artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Bellas Artes. La materia de escultura la imparte en aquel entonces el arquitecto y pintor Estanislao Arias, quien esculpió el monumento en homenaje al doctor Octavio Méndez Pereira. Este monumento se encuentra en el campus de la Universidad de Panamá, que actualmente se encuentra, diría yo, en estado rojo, que necesita un poco de atención. Este periodo se caracteriza por la marcada presencia femenina. Podemos decir que durante estos años la escultura vive en lo que denominaríamos su fase experimental. Creo que la tendencia pues, de la actualidad es que las mujeres están participando mucho más en el ámbito de la escultura. Hay muchas obras públicas que son hechas de mujeres, incluso ahorita mismo hay una noticia que me llena de mucha alegría, que una escultora panameña que se llama Gabriela Batista va a tener una obra en el parque de Seúl, esto en Corea del Sur. Entonces, hay también cosas importantes que están pasando y que son las mujeres las que tienen, en este caso, la batuta. Ahora, pasando de todo este contexto histórico para ver cómo evolucionó la escultura en Panamá hasta nuestros días, hay que pensar cómo están las esculturas en la actualidad, porque ya después de este recorrido nos encontramos en un punto en donde las esculturas están en un punto en donde todos necesitamos quererlas y atenderlas. Entonces, por eso pongo el estado de las esculturas de la ciudad. Aquí vemos unas imágenes de acciones ciudadanas en pro de las esculturas y su cuidado, y otra pieza que está allá la puse porque es importantísima. Este es la playa de Enrico Viaga, un mármol que se hizo en 1911 y está ubicado en el Palacio Municipal. Esta escultura da mucha tranquilidad porque cuando uno entra ve que está mirando a toda la Plaza Catedral y son piezas que en realidad tenemos que preservar. Viendo el contexto de la escultura en la actualidad, yo quiero mencionar la importancia del patrimonio monumental antes de seguir avanzando. El patrimonio monumental no solamente nos da un poco de memoria histórica, sino que esa memoria histórica también va con el factor de que genera identidad que las personas deben sentirse identificadas con los valores que transmiten las esculturas, con aquellos, digamos que, buenas acciones que hicieron estas personas que se les hace tributo. Es importante que lo sintamos y que lo tengamos, porque si no, entonces seríamos un pueblo que no conoce su historia pasada, tampoco valora lo que tiene. Entonces, ¿cuál es su identidad? Por eso el patrimonio monumental es importantísimo. La sensibilidad, o sea, todos tienen que tener esa sensibilidad del artista. Todos los artistas son bastante sensibles en sus cosas, son bastante emotivos. Yo creo que si no tenemos esa sensibilidad, no podremos entonces apreciar o valorar del todo este arte escultórico. Contenido didáctico al espacio público. Imagínense qué fuese la ciudad de Panamá sin un monumento a el general Tomás Herrera en la Plaza Herrera, o qué seríamos nosotros sin nuestra famosa monumento a Vasco Núñez de Balboa o todos los monumentos importantes que están dentro de la ciudad. ¿Qué seríamos sin ellos? O sea, seríamos una ciudad simple, sin qué mostrar o sin qué valorar. Entonces yo creo que este sentido de contenido didáctico al espacio público es muy, muy importante. También el hecho de que cada vez que existe una escultura también hay una historia detrás. Por ejemplo, en una escultura nueva, un raspadero que está haciendo su trabajo por primera vez puede decir: yo vendí mi primer raspado ahí. O por ejemplo, una persona que le pida matrimonio a otra le puede decir: yo le pedí matrimonio a mi esposa en la escultura del toro de Carlos Arboleda. Entonces ya forma parte del bagaje cultural de nuestra nación. Todo lo que pasa alrededor, todo lo que tiene que ver con la historia que está detrás y todo lo que transmite pues las obras. Los efectos positivos en la economía. ¿Qué pasa si todos entonces nos volcamos a velar en pro del patrimonio monumental? Primero, si se
se ve el trabajo de restauración, ya alguien yo creo que tiene que hacer esa labor. Pero antes de irnos a la restauración, imagínense que vamos a conservarlo. Para conservarlo necesitamos a alguien que lo cuide y lo proteja constantemente, o sea que ya habría un efecto positivo hasta en la seguridad o aquella persona encargada, en los artistas, en los historiadores, en los diseñadores, en los arquitectos, en los abogados, o sea, todos los ciudadanos al final terminan siendo parte importante o un eslabón de la gran cadena en pro del patrimonio, porque si solamente son unos profesionales los que se dedican a cuidar esta herencia, pues entonces no tendríamos la fuerza suficiente para proteger todas. Entonces yo creo que ahí la importancia de entender de que el patrimonio debe ser protegido y cuidado no solamente por las instituciones públicas, sino también por la empresa privada y por los ciudadanos particulares. Al final es una cadena. Entonces estos efectos positivos en la economía se dieran en toda la ciudad, tanto a nivel turístico como cultural y educativo, aparte de puntos referentes. Cada vez que uno está medio perdido, oye, eso está cerca de tal monumento, eso está a un costado de tal escultura, y no solamente para los mismos panameños, sino para los extranjeros, puntos de referencia bastante importantes. Aquí yo pongo escultores panameños destacados dentro de los que mencioné antes, pero son un sinnúmero más, así que aquí podemos mencionar que hay muchos maestros que ya han fallecido, hay otros que siguen vivos, igual la lista es innumerable, así que yo traté de hacer ahí más o menos un resumen, pero igual creo que muchos escultores en Panamá son valiosos y que todavía están por descubrir. Bueno, de todo esto que hemos hablado, yo quiero compartirles unos datos curiosos que hemos encontrado a lo largo de todo este recorrido escultórico, porque ya verán entonces lo que está haciendo Mundo Esculturas para promover el patrimonio de manera innovadora, pero antes de eso voy a decirle unos datos históricos, curiosos. Uno, dentro del censo o catastro que estamos haciendo de las esculturas, nos dimos cuenta que el corregimiento con mayor densidad de obras escultóricas es Bellavista. ¿Bellavista por qué? Bellavista porque tiene la Universidad de Panamá, que cuenta con un gran patrimonio artístico. Cuenta con áreas como Vía Argentina. Entonces se encuentra una densidad de obras bastante marcadas que se pueden ver en el mapa de información geográfica que estamos llenando. También Mora Noli es el primer escultor panameño que erigió un monumento público. Eso que mencioné antes de Rufino Alfaro fue el primer monumento público hecho por un panameño. Esto se le atribuye a Guillermo Mora Noli. También que el escultor con mayor cantidad de obras en el casco viejo de la ciudad de Panamá es el artista francés Auguste Maillard. Haciendo el recorrido escultórico, voy por la Plaza Santa Ana y me doy cuenta de que muchos de los bustos de la Plaza Santa Ana son hechos por el artista francés Auguste Maillard. Me puse a pensar, debe haber alguna relación entre aquella persona que estaba en el poder y aquella persona que hacía las esculturas, o sea, entre el artista y quién se las encargaba. Y quedé con la curiosidad, o quedé con la duda, mejor dicho, de si Auguste Maillard tenía algún vínculo amistoso con Belisario Porras, porque la mayoría de sus obras fueron en la década de los 20. Entonces, esa información todavía estoy trabajando en confirmarla, pero me hace pensar de que puede ser posible. Entonces, esta Auguste Maillard no solamente tiene estas esculturas en Santa Ana, sino que también en el Casco Viejo. Cuando hicimos todo el recorrido escultórico en el Casco Viejo, nos enteramos que la mayoría de las obras que, por ejemplo, están en la Plaza Catedral, los bustos de los próceres, 5 de 8 son de Auguste Maillard. Entonces yo creo que es importante también el aporte que hizo este escultor a todo lo que es la escultura en Panamá, porque realmente los primeros pioneros de la escultura en Panamá fueron artistas extranjeros. Continuando, dato interesante, este Auguste Maillard, el que tiene mayor cantidad de obras en Casco Viejo y en muchas de las zonas de la ciudad, murió a causa de una bala perdida mientras se encontraba en el umbral de su casa en 1944. Esa es otra historia curiosa que quizás aquellos conocedores del arte o que estudian a los artistas lo conocen, pero para que lo sepan, que murió de esta manera extraña.
Mariano Benlluire. Mariano Benlluire es el escultor del monumento de Balboa. Mariano Benlluire es un valenciano de gran reconocimiento internacional porque se considera el último maestro del realismo en el siglo XIX. Él junto a Manuel Grau fueron los que construyeron el monumento a Vasco Núñez de Balboa, pero al mismo tiempo él fue el escultor de el Simón Bolívar que se encuentra en la Plaza Bolívar. Entonces tiene dos obras importantísimas en la ciudad que tenemos que identificar quién es el autor. Entonces es Mariano Benlluire. Esta persona al mismo tiempo cuenta con un museo en España, es el maestro de otro escultor importante que fue Victorio Macho, y Victorio Macho es otro artista que tiene obras importantes en Panamá, o sea que de uno importante aprendió otro que también fue importante, como lo es Victorio Macho. Victorio Macho fue su pupilo. Ok, ahora otro dato curioso. ¿Quién es el panameño o alguien diría quién es el panameño con más bustos o más homenajes en escultura? A todo esto que hemos contado en nuestro registro, el panameño que más hemos identificado con obras escultóricas es el doctor Belisario Porras. El doctor Belisario Porras cuenta con la Plaza Porras en el barrio de La Exposición, escultura hecha por Victorio Macho, el pupilo de Mariano Benlluire, el que hizo el monumento a Balboa. Entonces también cuenta con bustos en Capira, cuenta con bustos en Las Tablas, cuenta con bustos en la Facultad de Derecho, cuenta con bustos creo que en Capira, no sé si ya lo mencioné, y bueno, son más de 6 que tiene el doctor Belisario Porras. Clara González, Rufina Alfaro, Sara Sotillo y Angélica Patterson son algunas de las pocas mujeres que cuentan con homenaje en escultura. Realmente necesitamos que nuestras mujeres que han aportado al desarrollo del país necesitan ser homenajeadas. Entonces, hay muchas historias detrás de cada una de estas esculturas. Por ejemplo, la escultura de Clara González la impulsó una profesora universitaria y entonces tuvo problemas porque habían profesores que no estaban de acuerdo con que se exaltara su figura. Entonces, hay ciertas cosas que en realidad deberíamos echar un repasón en la historia y ver qué mujeres se ha de homenajear y que no tienen siquiera un reconocimiento grandioso de este tipo. Otro dato curioso es que, por ejemplo, el busto del cantante Ismael Rivera en Colón es el único en Panamá que resalta la imagen de un músico, o hasta el momento es lo que hemos identificado, no hemos encontrado escultura de un músico en Panamá. Muchos panameños ilustres cuentan con esculturas fúnebres en sus lápidas. Les cuento la historia de que cuando estaba identificando muchas de las obras de la ciudad nos acercamos al cementerio Amador que se encuentra en El Chorrillo. Cuando estamos en el cementerio Amador nos encontramos con obras, por ejemplo, la de los bomberos, de la tragedia del Polvorín. Entre otras cosas, identificamos que habían bustos que iban acompañados de personajes históricos o panameños ilustres de entre la época de 1800, finales de 1800 a principios de 1900. Entonces, todos estos personajes cuentan con obras escultóricas, ya sean placas, ya sean bustos, entre otros en los cementerios. O sea que Mundo de Esculturas también pretende investigar las esculturas fúnebres que no se pueden quedar por fuera de todo el paquete. Entonces, eso fue un dato curioso, descubrirlas, porque sé que hay muchos otros cementerios o lugares que habría que revisar. Belisario Porras, Mireya Moscoso y Gustavo García de Paredes son personas que han tenido bustos estando en vida. Identificando también un poco de la información que tenemos, nos dimos cuenta de que son personas que han tenido bustos estando vivos, pues siendo figuras públicas. El doctor Belisario Porras tuvo un problema cuando eso ocurrió porque había una oposición que no estaba a favor de esto y de alguna forma dañaron la obra que se le había hecho. Y a la del doctor García de Paredes fue bastante difícil identificarla. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a Rectoría a gestionar una carta, entonces me di cuenta que tenía un busto y también le tomé la foto. Un dato curioso. Muchas esculturas se han desaparecido en las últimas décadas. ¿Quién no recuerda los juegos de antaño? ¿En dónde quedaron? ¿Qué se ha hecho? Entonces es como todavía un caso por resolver. Por ejemplo, la escultura de los héroes de la patria fue la que vimos antes en las imágenes que parecían personas que habían sufrido una tragedia y estaba frente a la Asamblea Nacional de Diputados, mencionamos antes, para los que no estaban.
desapareció. Del año 2006 para acá ya no está. O sea, muy poco tiempo para que algo tan importante como una escultura desaparezca y en la cara de todos. La estatua en homenaje al presidente Roosevelt también fue otro caso bastante relevante en Panamá cuando se perdió o se deterioró la escultura del presidente Roosevelt ubicada en la rotonda de San Miguelito, que es la rotonda de la Roosevelt. El monumento a Justo Arosemena, ubicado en la Universidad de Panamá, a un costado de la Facultad de Derecho, que fue la que le mostré que estaba sentado, cuenta con una réplica en México, DF. Esta escultura que está en la esquina superior cuenta con una igualita en México. Este año se conmemoran los 200 años del natalicio del doctor Justo Arosemena. Se está promoviendo mucho la figura del doctor Justo Arosemena, y en México también le hicieron un homenaje y precisamente fue al frente de su escultura. Esta escultura la hizo Victorio Macho, quien mencioné que fue pupilo de Mariano Benlluire, el que hizo el monumento a Balboa. Él también es el escultor del Justo Arosemena, al igual que el monumento a Belisario Porras en la Plaza Porras. Entonces, continuando con los datos curiosos, hay un sinfín de datos curiosos que van surgiendo, pero traté de seleccionar algunos. ¿Cuáles son las normas entonces que existen en Panamá para proteger el patrimonio cultural? O sea, no estamos tampoco en un limbo de que no tenemos normas que protegen el patrimonio cultural. Existen un sinnúmero de convenios adoptados y ratificados por Panamá que tienen que ver con la protección del patrimonio cultural. Ahí vemos, por ejemplo, la Convención de la UNESCO para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y el reglamento para la aplicación de la Convención de La Haya. Aquí quizás no se presta tanto atención, pero en países donde hay conflictos armados es de suma importancia este tipo de convenciones y normas internacionales. También está el Protocolo de Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en conflicto armado, la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir la importación y exportación de propiedad ilícita de bienes culturales. Está la Convención para la protección del patrimonio mundial y cultural y natural, la Convención de la OEA sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas de San Salvador. Está el Convenio sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Está el segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 que protege los bienes culturales en caso de conflicto armado. O sea, estos han sido, digamos que, dándole seguimiento a cosas que ya habían ocurrido anteriormente, por eso dicen el segundo protocolo. La Convención sobre la protección del patrimonio subacuático. También es importante que aquí también tenemos un patrimonio subacuático que se ha de prestar atención. Las normas nacionales que regulan la protección del patrimonio cultural. Hay que tomar en cuenta que está nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la República, que establece un artículo que precisamente protege los bienes culturales o los define. Aquí podemos ver que en su título tercero de los derechos y deberes individuales y sociales se desarrolla el capítulo cuarto que habla sobre la cultura nacional. En este capítulo se encuentra el artículo 81, que expresa lo siguiente: la cultura nacional está constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas. El Estado promoverá, desarrollará y custodiará el patrimonio cultural. La palabra patrimonio cultural es muy amplia, pero igual aquí entra el patrimonio artístico, el patrimonio monumental y todo lo que abarca esta charla. Asimismo, en su artículo 85, que constituyen parte del patrimonio histórico de la nación, los sitios y objetos arqueológicos, los documentos y monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño. O sea, no solamente son aquellas esculturas y estatuas que están estáticas, sino que están aquellas que se pueden mover. Están los bienes inmuebles y los bienes muebles. Y entonces aquí hay unas leyes que también las enfatizo pues, porque son importantes, como la ley número 67 y 68 que se hizo en el año 1941 bajo la administración del presidente Arnulfo Arias. Se aprueban dos leyes, estas que mencioné. Una dicta
de las disposiciones relacionadas a los monumentos y objetos arqueológicos, que nos menciona que los monumentos, ruinas de ciudades, fortalezas, casas, tumbas, yacimientos arqueológicos y todo vestigio de las civilizaciones aborígenas son propiedad de la nación. Y también menciona que la ilegalidad de estudio y excavaciones sobre estas propiedades nacionales están sujetas a sanciones establecidas por la ley. O sea que en realidad, como es de interés nacional, no es un trabajo que cualquiera pueda hacer como quiera, sino que tiene unos parámetros que los establecen este tipo de legislaciones. En relación con la ley número 68, manifiesta de manera general la protección sobre monumentos históricos. También va en la misma línea, pero esta vez buscando su adecuada preservación y restauración. Cuando mencionamos adecuada preservación y restauración, yo creo que no hay que llegar hasta el punto de la restauración. Yo creo que hay que pensar en cómo conservar, cómo preservar antes de decir, hey, tenemos que restaurar. Aunque muchas cosas se deterioran solas con el tiempo, pero igual si las cuidamos más podrían quedar más tiempo. La ley número 91, bajo la administración del presidente Demetrio Lacas, estableció cuáles eran los conjuntos monumentales históricos como Panamá Viejo, Portobelo, Casco Antiguo, y al mismo tiempo le designa al Instituto Panameño de Turismo, el IPAT, como la entidad encargada de administrar, restaurar, custodiar, conservar y promover los conjuntos monumentales. Al final esto se transforma y esta responsabilidad ya no queda por el IPAT, que era la autoridad de turismo, sino que hoy en día ya tenemos esta responsabilidad sobre el INAH, específicamente la Dirección de Patrimonio Histórico, que más adelante otra ley fue la que entonces le dio esa responsabilidad a la Dirección de Patrimonio Histórico. Y creo que lo menciona acá la ley número 14, que nos cuenta que bajo la administración del presidente Aristides Royo es que se aprueba esta ley y el INAH, bajo la dependencia del INAH se encuentra la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico como los verdaderos veladores de los distintos bienes culturales que tenemos en nuestra ciudad. Aquí es una imagen para que todos tengamos en nuestra memoria cuáles fueron esos rostros que crearon muchas de las obras que se encuentran adornando nuestro país. El que vemos arriba es Mariano Benlluire, el que les mencioné antes, que fue el escultor valenciano, el autor del monumento a Balboa y el autor del monumento a Simón Bolívar en la Plaza Bolívar. Ahí lo vemos bastante peculiar con su bigote. El de abajo es Auguste Maillard, el escultor francés con mayor cantidad de obras en el área, digamos, que hemos estudiado, que ha sido Casco Viejo, digamos que el área metrópolis. Es Auguste Maillard el que está abajo. En el centro está el padre del arte en Panamá, que fue el maestro Roberto Lewis, también con su icónica obra del gallo del obelisco. A un costado vemos a Victorio Macho, quien fue el pupilo de Mariano Benlluire y fue el escultor de la Plaza Porras. Esta escultura que hoy representa mucho para nosotros la hizo este escultor. Y el que está abajo es Paul Nicklaus, un artista que acompañó en la labor de crear este monumento, como lo es el obelisco, junto a Roberto Lewis, el francés Paul Nicklaus, con las placas que se encuentran debajo. Aquí están las obras de Mariano Benlluire, como les mencioné, el monumento a Balboa y el monumento a Simón Bolívar. Gaetano Chiaromonte, aquí vemos a un Gaetano Chiaromonte que fue el escultor de las famosas esfinges del Instituto Nacional, que hoy en día todo el mundo las conoce y también tienen un gran valor para aquellas personas que son egresadas de este colegio. Y es el escultor también del Pablo Arosemena. Pablo Arosemena, quinto presidente de la República, se encuentra frente al el Instituto Nacional de Arte y Cultura, en la Plaza de Francia también. Fue bastante difícil identificar que Gaetano Chiaromonte fue el mismo escultor de Pablo Arosemena. Resulta que al momento que estaba tomando unas fotos, veo que hay unas pequeñas letras a un costado de la obra, pero
como ven, su base es muy alta, es bastante difícil distinguir qué dice. Entonces tomé una fotografía, acerqué el zoom y vi que decía Chiaromonte, más o menos lo distinguí. Entonces resulta que el artista que tiene este nombre es Gaetano Chiaromonte y resulta que coincide en fecha y todo lo demás, porque en su historia, en su biografía también resaltan de que muchas de sus obras importantes las realizó en territorio panameño. A él le apodaban Tanielo, aquí lo vemos en la parte inferior. Aquí vemos algunas de las obras de August Méliès, porque son muchas más, que no solamente se encuentran en Casco Viejo, como mencioné, sino que se encuentran en la Plaza Santana y en otros puntos del país. Ahí está August Méliès. Aquí está la foto del momento en donde le ocurrió la tragedia, que murió por una bala perdida fuera de su casa. Símbolos y mensajes en las obras. Cuando ya empezamos a prestar la atención a las esculturas, nos damos cuenta de que no solamente es conocer el aspecto técnico de la obra, en qué año se hizo, qué material se hizo o quién la hizo, sino que también qué valores transmite, qué significan sus símbolos. Y son mensajes que al final los artistas tratan de transmitirnos, pero quien no es curioso no los descubre. Entonces, también al momento de uno estudiar estas obras nos damos cuenta de que, wow, yo pensé solamente que me querían decir quién era Belisario Porras. No, solamente es lo que uno piensa, sino que transmite muchísimo más y por eso aquí voy a explicarles un poquito. Este monumento que lo hizo Victorio Macho, que fue inaugurado en el año 1947, homenajea a Belisario Porras. Y él trata de hacerlo de dos maneras. Una, que representase cosas que le gustaban a él como individuo y otras cosas que lo definían a él en su vida política, en sus cosas. Él le encantaba mucho, predicaba mucho lo que era la democracia, pero al mismo tiempo la democracia como hija, la democracia como madre y la libertad como hija. Entonces también se dice que tenía mucha afinidad hacia la belleza femenina. Entonces el escultor trató de poner esas cosas que le gustaban y sus valores, y entonces representó esos valores a través de figuras femeninas. Entonces el que vemos del lado izquierdo tiene figura de madre, tiene unas caderas más anchas, tiene un brazo más grande y representa la democracia. Y del otro lado se encuentra la libertad, representada en una figura más finita, como si fuese una joven que es hija de la democracia. Entonces, en la parte de abajo vemos que en el lado izquierdo nos encontramos con unas figuras que parecieran ofrecer un tributo a Belisario Porras. Y esto quiere decir de que como él fue el mandatario, la persona que tuvo esa visión de hacer cosas en pro de la familia panameña, en pro de un futuro, estas familias le ofrecen las nuevas generaciones, que ahí lo vemos con el bebé, o le ofrecen los frutos de todo lo que él hizo, que lo vemos ahí en una especie de java que tiene la persona que está arrodillada con frutos tropicales. Si lo vemos a detalle, son piñas, son guineos, entre otras frutas que representa esto. En la otra parte vemos que hay un padre mostrándole como a un hijo la enseñanza, que esa persona o ese infante que viene creciendo tiene que saber todo el aporte que hizo esta figura tan importante como el doctor Belisario Porras. También vemos a una persona que le ofrece una corona en tributo a su aporte y otro que se encuentra como desolado, como queriendo decir Panamá pierde una gran luz, alguien que nos guía. Entonces este tipo de valores los transmiten las esculturas y el escultor al momento de hacer su obra procuró de que todo tuviese hecho para que las personas que caminan por el lugar vean desde cualquier ángulo. Entonces, si nosotros estamos detrás de la obra, vemos algo. Si estamos a un costado, vemos algo. Si estamos al frente, vemos algo. Y por eso en la parte de atrás, él ubicó a 9 figuras femeninas que representan las 9 provincias de Panamá. Resulta que en el periodo de Belisario Porras, de pasar a 7 provincias, la extendimos a 9. Entonces el escultor pone 9 figuras femeninas, en el centro pone una que entre su vientre sale un flujo de agua que representaría los 2 mares y cada una de estas representaría una provincia, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y Panamá en el medio. Ok,
después de todos estos datos, después de toda esta reseña histórica, yo ahora les voy a hablar del qué debemos hacer o qué estamos haciendo acerca de cuidar y promover nuestro patrimonio monumental. Y es por eso que los ciudadanos debemos hacer cosas para revalorizarlo. Ahí es donde entonces Mundo Esculturas trata de proponer estos proyectos para, de alguna forma, entonces que los ciudadanos estemos en la misma sintonía y todos vayamos encaminados a proteger nuestro patrimonio escultórico. ¿Y cuáles son esos proyectos que tiene Mundo Escultura? Ahorita mismo lo que partimos es haciendo un censo y compilación de las esculturas y monumentos conmemorativos. Al momento que estaba iniciando la investigación pensé que quizás las instituciones públicas iban a tener información bastante completa, pero resulta que al momento de yo contactarlos, yo les estoy preguntando de una cosa y me están diciendo otra. O sea, al final no había una congruencia, no había un trabajo pues detallado de lo que yo pedía, entonces ya me dio la responsabilidad de empezar a tomar las riendas y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces estamos haciendo un censo y compilación de las esculturas y monumentos conmemorativos. Aquí vemos una imagen de ejemplo, por ejemplo, solamente hemos hecho un estudio pues, de un sector de la ciudad porque todavía falta mucho por recorrer. Digamos que ese sector, por así decirlo, es el área metrópolis. Todavía falta mucho hacer censo por el área de San Miguelito, Panamá Norte, otras zonas aledañas. Entonces, estamos en ese proceso. Y todo esto lo estamos haciendo también en conjunto con otras personas pues, que se han visto interesadas en esto. Aquí vemos un ejemplo de lo que estamos haciendo, pero esto es solamente un pantallazo porque pronto esta información estará a través de un mapa virtual que se llama el Mapa Culturoso, que estamos trabajando junto con Open Arts Pty, que es una plataforma cultural, y también con las personas de ESRI que nos están ayudando con el tema del Sistema de Información Geográfica. Estos puntos, por ejemplo, son del área de la Universidad de Panamá. Aquí vemos que algunas están de color verde, otras amarillo y otras rojo. Las que están en verde son las que están en un estado, digamos que óptimo. Las que están en rojo son las que están totalmente descuidadas, que realmente necesitan atención. Y las que están en amarillo son las que no están ni bien ni mal, están entre medio, pero realmente también necesitan atención. Entonces aquí vemos entonces cómo sería el mapa pues al momento que esté listo y también los datos que están, es el nombre de la escultura, el aspecto técnico de la obra y toda información posible que encontremos de la misma va a estar en este espacio. Entonces ahorita mismo estamos haciendo esa labor de geolocalización y por eso se denominó la charla Mapeando las Esculturas de Panamá, porque al final de todo nuestro propósito es identificar cuántas son las esculturas del país, dónde están, cómo están, y entonces ya a partir de que tengamos esta plataforma podemos entonces articular proyectos y programas en pro de las esculturas y que no solamente sea Mundo Esculturas, sino que todo el mundo que quiera hacer esto se una. La base de datos, o sea, es importante que a medida que vamos haciendo esto vamos creando una base de datos porque está la información geográfica, pero también está el estado de la escultura, están los datos de cuáles son los corregimientos con mayor densidad de patrimonio artístico, están los datos de cuántos son los escultores extranjeros con obras en Panamá, cuántos son los escultores nacionales con obras en Panamá, en qué años se han hecho más obras, y esa información que al final para datos o para hacer cosas en visión de mejorar nos sirven mucho. Está el catálogo del patrimonio escultórico, las estadísticas comparativas, los datos del estado de las obras, importante también el directorio de escultores. Al momento que vi comentarios pues, de personas que veían que se iba a realizar esta charla, muchos me dijeron, oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero recuerda que también hay un patrimonio vivo. Están todos estos escultores que están a lo largo de todo el país, que quizás las personas no saben dónde encontrarlos. O sea, dónde yo puedo encontrar un escultor en tal ciudad o en tal provincia. Entonces también nos estamos dando la tarea de crear este directorio de escultores para que entonces al momento de conectarla, unir cabos, estén todas las piezas. Selfie escultura. Selfie escultura es
algo que estamos tratando de hacer en busca de innovar la forma en cómo es la interacción de la persona con las esculturas. Esto básicamente es un servicio de información cultural. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si yo voy por la ciudad y yo me tomo un selfie con una escultura o monumento que me llame la atención o que me guste y le colocas el hashtag selfie-escultura, porque en este caso el selfie es cultura y al mismo tiempo la palabra escultura. Entonces, si la plataforma cuenta ya con la información de la obra, se le va a mandar la información. Ejemplo, voy caminando por el Casco Viejo con un amigo. Hey, ¿tú te sabes quién es Tomás Herrera? ¿O quién lo hizo? No. Hey, tómate un selfie, ponle el hashtag selfie escultura. Se toma la foto, se manda, entonces nosotros identificamos, le mandamos la información y se convierte en una dinámica diferente, porque entonces ya estoy promoviendo una figura, porque en las plataformas virtuales entonces otras personas ya ven un interés en el patrimonio y entonces se puede convertir en una emoción espejo. Hey, tú vas a la ciudad de Panamá y si te tomas un selfie te envían la información de la escultura, o sea que también tiene un potencial turístico, porque al final si se crea una gran base de datos, una plataforma, al final los turistas dirán, hey, en Panamá tú puedes conocer las esculturas con solamente un selfie, o sea que es algo bastante innovador que Mundo Esculturas propone, pues, y yo creo que puede funcionar mucho porque muchas personas vemos que van a otras ciudades del mundo y se toman un montón de fotografías y se toman y hacen un montón de cosas, pero ¿por qué es? Porque esa emoción espejo que ellos sienten en otros países es porque se valora, porque se protege, porque se cuida. Entonces, si nosotros empezamos a hacer lo mismo con lo nuestro, yo creo que entonces realmente vamos encaminados a querer nuestro patrimonio como deberíamos. Entonces, conoce la historia y el arte con solo un selfie. Es lo que propone el selfie escultura. No lo hemos comenzado a promocionar, digamos que a nivel masivo, estamos ahorita mismo trabajando más en la base de datos para el momento de que esto ya se empiece a ejecutar a nivel completo, pues lo tengamos todo bastante bajo control. Sí, o sea, a las redes sociales, no importa si es Facebook, si es Twitter o si es Instagram, al final, si cuenta con el hashtag selfie escultura, se le envía la información. Igualmente, estamos captando base de datos con el hashtag Mundo Esculturas o Esculturas Panamá. Pero bueno, más adelantito ahí le explicaré algo sobre eso. También, ¿por qué es importante? Porque genera una base de datos. Ejemplo, si esto se promueve por radio, por los medios de comunicación, llega al alcance de todos los ciudadanos a nivel nacional. De repente, si yo no sabía que existía una escultura en Bocas del Toro, alguien en Bocas del Toro podría tomarse un selfie escultura y entonces ya identifico de que en Bocas del Toro hay una obra. Entonces va promoviéndose el patrimonio de una manera diferente, y todo esto en búsqueda de cumplir con la propuesta de valor de Mundo Escultura, que es revalorizar el patrimonio monumental y conectarlos con las personas. Entonces, si ven la dinámica del selfie escultura, revaloriza y conecta con la persona. Entonces, yo creo que también es una de las propuestas bastante importantes, aparte del censo y compilación de las esculturas. Quisiéramos hacer una implementación de códigos QR en los monumentos. Esto también es otra idea que de repente podría funcionar, pues, porque los códigos QR nos brindan un patrón de información que, si se colocan al final de la ciudad, podría ser un mecanismo también diferente de cómo conocer las esculturas. Yo ideé unos códigos QR de los monumentos y bustos de mi facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y los probé y funciona. Entonces, en otros lugares del mundo esto se ha hecho, pero también hay que tomar en cuenta que quizás los códigos QR pueden perder su vigencia pronto. Entonces, también puede que no sea, digamos, que lo más sofisticado, pero ayudaría muchísimo. La plataforma de realidad virtual, ya nos vamos cada vez más como un poco más lejos. Yo creo que Mundo Esculturas debe pensar de aquí a 20 años de cómo será la dinámica de los ciudadanos panameños con sus esculturas. Entonces, pensar en una plataforma de realidad virtual no es algo tan descabellado. Yo creo que si todos apoyamos a que algo así se pueda crear, también sería magnífico y grandioso, porque nosotros, como estamos apenas creciendo en este sentido, nuestra ciudad quizás no tiene una visión así. Pero si vamos a otras ciudades del mundo, hacer un censo de escultura o hacer un selfie de escultura quizás no es tan innovador. Un código QR tampoco es innovador. Ya las ciudades de primer mundo están prácticamente por estos pasos. Entonces,
ya es hora de empezar a hablarlo, proponerlo, para que quizás en algún futuro no muy lejano esto pueda ser una realidad. El patrimonio histórico y la tecnología, una genial combinación. Al final vuelve a lo que les mencioné, el denominador común de los ciudadanos ahorita mismo es la tecnología, pues de la juventud y de muchas personas, las multipantallas. Entonces la idea es llevarle a ese espacio la información y lo que tenemos a las personas, porque si las personas estamos viendo que quizás no se acercan tanto a las esculturas, entonces acerquémosles un poco el patrimonio a las personas. Y es la forma de promover. Aquí les voy a mencionar objetivos. O sea, al final Mundo Esculturas tiene unos objetivos que con todos estos proyectos o cosas que queremos hacer y estamos haciendo, queremos incentivar a distintos sectores de la sociedad, como instituciones públicas, sector privado y artistas, a la realización de más obras cuya intención sea fomentar una visión de responsabilidad por la protección del patrimonio artístico, histórico y cultural, porque al final, si todos vamos en la dirección de que queremos más esculturas, queremos protegerlas, se crean más obras, los artistas están en auge, entonces no es tarea solamente del sector público, como ya mencioné, es tarea también de la empresa privada y de los ciudadanos particulares, y también es algo que Mundo Escultura propone o está en camino pues a ofrecer un servicio de docencia, por así decirlo, crear espacios de docencia, mejor dicho, en las empresas privadas, en un sentido de responsabilidad social empresarial, para que digamos que de alguna forma velen por las esculturas que están en el entorno próximo a sus instalaciones. Y si ellos digamos que quieren apoyar con esto, Mundo Escultura también se ofrece entonces a hablar de temas de las esculturas a sus colaboradores, en un sentido de si nosotros como ciudadanos queremos ser mejores y queremos tener una mejor ciudad, mejor país, tenemos que empezar a sentirnos como ciudadanos completos, y en ese sentido de ciudadanos completos, las empresas privadas también deben pensar en su recurso humano, cómo está en este sentido cultural. Entonces también por eso pensamos hacer tipo espacio de docencia en las empresas privadas, y también en búsqueda de que velen por las esculturas de su entorno en conjunto con las instituciones públicas. También está el conservar el patrimonio cultural a través de la documentación virtual y de fácil acceso para fines de reutilización académica. Al tomar una foto de una escultura en el estado que tiene en el 2016, podemos ver cómo está esta misma escultura en 10 años, en el año 2026, pero si no se toma la foto no se sabe cómo está. Entonces nos funciona para esa documentación virtual, y también como muchas personas hacen preguntas con respecto a lo académico, a la plataforma, entonces también toda esta información se libera en búsqueda de una reutilización académica. Aprovechar las herramientas tecnológicas para fines educativos, artísticos y culturales. Nuestras redes sociales están llenas de información que quizás es no tan productiva, entonces no debemos dejar que esto ocurra. Debemos también proponer cosas positivas y que surjan de Panamá para los panameños y para todo el mundo, como Mundo Escultura o como otras iniciativas que también apoyan el arte y la cultura en Panamá. Buscar dinámicas de trabajo interactivas que involucren a la juventud a interesarse en la cultura, la historia del arte. El Selfie Escultura va encaminado a cumplir con este objetivo, porque al final, si los métodos que ya existían no funcionaron, entonces hay que buscar métodos nuevos, y yo creo que la tecnología es fundamental para nosotros los jóvenes y para todo lo que la usamos. ¿Cuáles son las recomendaciones de nosotros como Mundo Escultura que estamos trabajando en pro de este patrimonio monumental escultórico? Valorar es un sentido de pertenencia. Cuando uno valora, uno conoce, uno promueve. Les cuento una historia. Por ejemplo, si yo valoro un jardín que me heredó mi abuela, yo al final lo voy a querer, lo voy a hacer más bonito, le voy a tomar fotos, le voy a contar la historia que mi abuela estuvo ahí con los otros familiares. Entonces todos vamos queriendo conocer ese jardín y qué frutos buenos nos puede traer. Pero si nosotros no valoramos ese jardín que nos heredó la abuela, está el jardín, no lo han podado, nadie le quiere tomar fotos, nadie me cuenta la historia, nadie recibió los frutos
de ese jardín hermoso que nos donaron nuestros abuelos. Entonces, el patrimonio escultórico al final es la herencia de nuestros abuelos que podemos aprovechar, y si lo aprovechamos todos nos veremos beneficiados. Entonces, yo creo que con esa historia ahí podemos darnos cuenta de que nos conviene muchísimo el protegerlo y valorarlo. Valorarlo también es conservarlo, como ya mencioné, y promoverlo, pero todo esto en búsqueda de protegerlo. Si ven, estas 4 palabras no incluyen a la restauración, porque la restauración debe ser al final lo último, o sea, tenemos que evitar llegar a ella, porque si se puede evitar, pero al final también es necesaria, ¿no? Porque como estas obras están expuestas al clima, a muchas cosas que las deterioran, en realidad la restauración también es una realidad. Pero si nos basamos en estas recomendaciones, yo creo que nuestro patrimonio monumental se verá prolongado por muchos años. Valorando nuestros bienes culturales, cuidamos la identidad de nuestros pueblos. La identidad es importante, los valores que transmiten las esculturas también. Entonces, al final, quererlas es sentirnos identificados con ellas, es sentirnos unos ciudadanos más completos, más felices, y al final nuestro entorno tiene encaminado a que todos seamos mejores. Y entonces yo creo que crear este tipo de obras, crear estas cosas, intenta buscar que seamos mejores. Y en otras ciudades lo vemos, ¿por qué no verlo en nuestra ciudad? Entonces, me siento muy feliz de que ahorita mismo todos estemos aquí hablando de este tema, al Biomuseo también por proponer el tema Hablemos de la ciudad de Panamá, y que se hayan tomado en cuenta las esculturas me llena de mucha felicidad, porque quizás son cosas que se tienen que ir dando más constantemente para que realmente el ciudadano panameño entienda lo valioso que tiene a su alrededor. Porque ayer conversaba con una chica de Francia y me decía que cuando llegó a Panamá solamente le hablaban del canal, y que la historia de nosotros para ella era mucho más que el canal, porque tenemos un patrimonio natural que se extiende a lo largo de todas las provincias. Y le fue muy curioso al momento de descubrir Mundo Esculturas, porque ella me dijo, nadie me ha hablado de las esculturas de Panamá, y le empiezo a contar toda la historia y todo lo que hay detrás, y me dice, wow, o sea, esto se tiene que promover más. Y realmente yo como francesa conozco a quién es el artista Paul Niclaus y sé quién es este personaje y estas cosas, y al final Panamá tiene mucho que ofrecer, y debemos entenderlo, pues, y no solamente las esculturas, sino también otras cosas que Panamá debe, digamos, que querer. Entonces, valorando nuestros bienes culturales, cuidamos la identidad de nuestros pueblos. Al final ese es el mensaje que quiere transmitir Mundo Esculturas, que así yo, como un joven que quizás no soy un historiador, no soy un profesional todavía, me preocupo por ello. Yo creo que entonces tenemos que irle implantando ese chip a las nuevas generaciones, y si tiene que ser con la tecnología, pues que sea con la tecnología, pero que todos a futuro seamos unos ciudadanos que amamos nuestro país. Y al final todos los ciudadanos de otros países también asimismo se sienten con sus cosas. Entonces es lo nuestro, y es lo que más me apasiona, y al final es lo que todos debemos sentir también, esa chispita de amor y de pasión por lo que nos rodea. Y también es importante, si todas estas personas que se le hace un homenaje tuvieron momentos de gloria, también tuvieron momentos de cosas que quizás no fueron tan perfectas, y al final todos somos humanos, o sea, independientemente de qué hagamos y cómo somos, tenemos que transmitirlo, y al final las esculturas son eso, una transmisión de un mensaje, de una idea, de un momento, de un lugar, y yo creo que es muy, muy interesante eso. Gracias.